Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 16, versículo 3. En esta mañana continuamos con la serie de las copas, que es la última serie de Apocalipsis, y el segundo ángel derrama su copa, ¿sí?, sobre la superficie para mostrarnos e indicarnos otro aspecto u otro campo del juicio de Dios o otra dimensión del juicio o del alcance del juicio de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Nosotros hemos dicho ya que Apocalipsis tiene 3 series principales. Estamos en la tercera serie, que es la serie de las 7 copas, la serie final. Y hemos dicho que abiertamente la serie tercera, que es la serie de las copas, es una serie judicial. Es decir, donde Dios derrama, como dice literalmente el texto, o vacía, ¿sí?, o esparce el juicio, la sentencia desde el cielo sobre la tierra y sobre la humanidad, y cae a ellos como una gran plaga destructiva, ¿sí?, que tiene un alcance muy amplio de destrucción o de juicio sobre la humanidad. Apocalipsis 16:3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Es importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis no es un apéndice de la Biblia, sino que es parte integral de la historia de la redención. Por eso nosotros usamos el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Es decir, en Apocalipsis y aquí en esta serie de juicios, vamos a ver a Cristo obrando como Redentor, no obrando como un Dios encolerizado, trayendo juicio aparte de, sino como parte del gran programa que es el programa de la redención. Las copas describen los grandes desastres que vienen sobre la creación y sobre la humanidad. Y para nosotros entender las copas tenemos que entender el principio de la redención. Es imposible entender el epílogo sin entender el prólogo, ¿sí? Necesitamos entender el prólogo, el nudo y el desenlace de la historia para que lleguemos al epílogo y entendamos qué es lo que está diciendo. Génesis capítulo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y comienza Dios a dar orden y diseño a la creación. Lo primero que hace es crear la luz, ¿cierto? Y después separar la luz de las tinieblas. Y después separarlo en cuanto al globo terráqueo, lo seco y el agua, y a la gran cantidad de agua llamó mares, y a la parte seca llamó tierra firme, ¿sí? Y luego comienza a dar vida a la tierra, ¿cierto? Vegetación, animales y también toda la vida que nosotros tenemos hoy acá con los astros y posteriormente el hombre. Pero si ustedes van a Génesis capítulo 1, en el tercer día dice la Biblia: separó Dios lo seco de la tierra, el agua de la tierra, ¿cierto? Y a la multitud de aguas llamó mares. Es importante ese dato. Mares, día tercero de la creación, los mares. Aquí en esta copa que se va a derramar, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y los mares fueron conformados, o fueron llamados así, o fueron nominados de esa manera y organizados de esa manera en el día tercero de la creación. Es decir, antes que existieran los ríos y antes que existiera la vegetación que nosotros conocemos, y antes de la ordenación de los astros que rigen y regulan los días y las noches, Dios estableció los mares, día tercero de la creación, Génesis 1, 8 y 9. Eso es importante para que nosotros podamos entender. En segundo lugar, tenemos que entender que el primer juicio que Dios trajo sobre la humanidad, el primer juicio grande que nosotros conocemos, o universal, está en el capítulo 7, 8 y 9 de Génesis. Y ese primer juicio universal involucró una gran inundación, ¿sí? Y esa inundación consistió en lluvia y crecimiento, pues fuera de lo común o de lo normal, de la corriente de los ríos y de los mares, de tal manera que todo se inundó, todo se anegó. Y eso es el segundo dato que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en esta mañana. Primero, Dios crea los mares, día tercero de la creación. Segundo, el primer juicio universal
tiene que ver con una gran inundación. El libro hoy, o el capítulo que nos ocupa hoy, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Este capítulo, o este texto, o esta copa, como la mayoría de Apocalipsis, sigue siendo tergiversado. ¿Sí? Entonces, recuerden que la primera copa dijimos que era unas úlceras malignas sobre el cuerpo. Dijimos que muchos dicen en esa primera copa que tiene que ver con las enfermedades modernas en la piel, que tiene que ver con el SIDA, que tiene que ver con algunos castigos jurídicos, que algunos dicen que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con la contaminación por guerra nuclear o por contaminación ambiental, que tiene que ver con la destrucción de la capa de ozono y una cantidad de cosas. Nosotros dijimos que no. Nosotros aquí dijimos que no y nos atrevimos a decirlo, diciendo que el juicio de Dios tiene que ver con la imagen y la semejanza, y cómo el hombre se ha pervertido desde Génesis 3, ¿sí? A través del comer la fruta prohibida, a través de sus sentidos fue engañado y se pervirtió, y ahora todo su ser, su apariencia, su semblante, su imagen está desfigurada por el pecado. Y por supuesto hay unas enfermedades visibles en la piel, que antiguamente se conocían como úlceras malignas o como lepra o sarpullido u otras más alergias modernas que tenemos, pero que no es producto del calentamiento, sino que es producto de la desobediencia desde Génesis, que no es producto de la guerra nuclear, sino producto de la rebeldía del hombre a la ley de comer del fruto prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a la segunda copa. La segunda copa dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y ese es un dato extraordinariamente hermoso. Entonces aquí hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Entonces muchos se atreven a decir: no, aquí lo que va a hablar es de cómo los gobiernos tienen plataformas nucleares en el mar, ¿cierto? Y cómo hay muchos imperios poderosos hoy en día que tienen dominado el mar a través de soldados y portaaviones y armamento, y han hecho unos grandes escenarios ahí para defenderse con armamentos poderosos. Es decir, esta copa tiene que ver con armamento nuclear y con guerras, y tiene que ver con el poder y la potencia de grandes imperios modernos como los chinos, los rusos, los ingleses, los norteamericanos, que están preparados para una guerra. ¿Y dónde tienen sus bases militares, sus principales bases militares? En el mar, ¿cierto? O en las costas, donde están ahí preparados para atacar o para lanzar sus misiles o sus armamentos poderosos. Entonces, eso es lo que dicen muchos. Nosotros vamos a decir cosas distintas, ¿sí? Ellos dicen: aquí lo que está diciendo es que va a haber un juicio de Dios, pero que ese juicio tiene que ver con guerra entre naciones a través de armas, y a través de embarcaciones, y a través de buques y marinas. Otros dicen: aquí lo que nos va a decir es que hay una gran destrucción de animales en la tierra, o especialmente en el mar, de los animales comestibles en el mar, a través de la contaminación. Es decir, hemos contaminado el mar a tal punto que hay muchas especies en vía de extinción. El bacalao es una de ellas, el atún y otros animales comestibles, ¿sí? Incluidas las ballenas y los tiburones, que también son comestibles. Entonces dicen: como el hombre despiadadamente ha contaminado, ¿sí? Con botar líquidos y gases en el mar, pero también con contaminación de basuras, de plásticos, de químicos, entonces se han afectado especies y ya nosotros estamos quedándonos sin poder consumir esas especies. Aquí lo que está diciendo es que hay un juicio por la contaminación. ¿Y esa contaminación desde cuándo está? Pues es moderna, debido al desarrollo de los plásticos, los químicos y la industria. Es decir, esta copa sería futurista. Estaríamos diciendo que este juicio solamente tiene incidencia o aplicación en sociedades modernas o muy tecnificadas que botan todos los residuos al mar y que contaminan las especies. ¿Y quiénes son los únicos que mueren? Los atunes, ¿sí? Los tiburones, las ballenas y otras especies del mar, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto? No contaminemos, reciclemos, seamos solidarios con el medio ambiente, seamos cuidadosos con el medio ambiente para evitar la contaminación y podamos tener atún.
Porque algunos dicen que a partir del 2048 ya muchas de esas especies no podrán ser consumidas, porque el hombre las ha acabado por contaminación. Puede que eso tenga cierta razón y no estamos en contra, no estamos diciendo que podemos ser despiadados con el medio ambiente. Debemos ser buenos mayordomos, debemos evitar botar basura, debemos evitar la contaminación ambiental, debemos procurar usar cosas o cuidar las basuras y consumir cosas que no contaminen. Pero no es esto lo que está diciendo acá. Aquí no está diciendo que un ángel desde el cielo viene a advertirnos que no contaminemos. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo. Recuerden que el preámbulo, que fue el capítulo 15, dice que estas copas son de la ira de Dios. ¿Y la ira de Dios sobre quiénes viene? Sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, que adoran la bestia y que se rinden ante el dragón. Entonces no estamos hablando de contaminación ambiental, no estamos hablando de guerra nuclear que siempre ha habido, o de guerras entre las naciones, estamos hablando de un juicio divino sobre la humanidad. ¿Cómo lo vamos a entender? Lo primero que vamos a pensar es que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó los mares. A los mares y a la tierra Dios le puso unos límites, y el mar tiene unos límites naturales que Dios le puso, y la Biblia dice que el límite del mar es la arena. ¿Sí? Que hasta donde está la costa o la arena es el límite del mar y el mar no se puede salir. Hay unos movimientos naturales que el mar tiene, ¿sí? Que se llaman las mareas. Si todos los que han ido o han visto películas, la mayoría acá en el interior no logramos visitar el mar, o lo visitamos muy ocasionalmente, pero cuando uno va al mar uno se da cuenta que hay unos movimientos constantes en el oleaje, pero que hay unos fenómenos naturales dados por Dios que se llaman las mareas, la marea alta y la marea baja, ¿cierto? Cuando uno está a la orilla del mar y la marea está subiendo, pues uno tiene que comenzar a correr sus cositas porque se le van mojando, porque va subiendo el nivel del mar, pero sube hasta un límite natural y luego comienza el descenso. Son procesos que se dan cada 24 horas. ¿Sí? En ese periodo de 24 horas hay dos mareas altas, dos mareas bajas. ¿Por qué? Debido al movimiento natural, debido a la gravitación de la Tierra y a la incidencia del Sol y de la Luna. Dios estableció eso. Eso no es una cuestión anormal, no es una cuestión natural, es una cuestión del límite del diseño de Dios. ¿Para qué Dios permitió eso? Para mostrarnos que Dios tiene control, pero para mostrarnos que la Tierra está gravitando. Y a medida que gravita y que tiene cercanía o distancia al Sol o la Luna, entonces se produce esos fenómenos. Eso es interesantísimo. Desde que Dios creó los mares, en el capítulo 1 de Génesis, hay mareas. Eso no es ni evolución, ni el libre desarrollo del mar, es simplemente diseño creativo. Dios diseñó el mar para que hayan mareas. Pero aquí no nos está hablando de una marea natural. Aquí el mar o esta copa nos va a hablar de una marea excesivamente fuera de lo común. Tanto así que termina produciendo muerte en todos los seres vivos. Entonces hay otro fenómeno que se da en el mar ocasionalmente que se llaman los tsunamis. ¿Sí? Los tsunamis son otro fenómeno natural. ¿Por qué se dan los tsunamis? Por terremotos internos en la parte interna del mar. ¿Sí? Se mueven las placas de la tierra, o se mueve la tierra o tiembla, y entonces si tiembla en alta mar, ¿cuál es la reacción externa? Un tsunami, movimiento del agua, ¿sí? Y se mueve el agua a gran velocidad y con gran impacto y llega a las costas trayendo inundaciones. No es que hayan meteoritos que caen al mar, como dicen algunos, o no es que haya presencia de extraterrestres en el mar que hace mover el mar. Sencillamente son terremotos o temblores o acomodaciones o deslizamientos internos, y entonces eso produce maremotos, tsunamis, inundaciones, y acaban con gran despoblación. Hermanos, aquí estamos hablando de fenómenos que surgen. ¿Desde cuándo hay tsunamis o maremotos? Desde que Dios creó el mar. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. No es por contaminación, no es por guerra nuclear, no es por extraterrestres. Es simple y llanamente porque Dios diseñó la tierra así y Dios sacude la tierra.
Cuando sacude las superficies firmes, pues hay temblores, ¿sí? Pero cuando sacude las superficies donde está el mar, ¿qué hay? Maremotos o inundaciones. Eso es lo que la Biblia nos va a decir acá. Entonces estamos ante dos realidades naturales de la tierra. Pero vamos a hablar nosotros de una situación que se va a presentar aquí en este capítulo con esta copa, que supera esos dos acontecimientos o dos movimientos naturales del mar, que son las mareas y los tsunamis o los maremotos. Y estamos aquí ante un juicio. ¿Cuál fue el primer juicio que Dios trajo sobre la humanidad? El diluvio. ¿En qué consistió el diluvio? En que comenzó a llover y subió y subió y subió y superó la superficie natural del agua o de los ríos o del mar y trajo una inundación. La Biblia dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Este juicio se va a dar en el mar. Pero tenemos que recordar, Génesis capítulo 1, Dios llama a una parte mares y la otra tierra firme. La primera mención a los ríos en la Biblia está en Génesis capítulo 2 y 3. En el Edén habían 4 ríos. ¿Recuerdan? Pero antes de la mención a los ríos había mares. Aquí estamos mencionando la parte de los mares. Pero recuerden también que cuando fuimos a Apocalipsis capítulo 13, la Biblia habla de 2 bestias. Y las 2 bestias vienen de abajo. Y la primera bestia emerge ¿de dónde? Del mar. Y la segunda bestia sube de la tierra. Noten la misma relación, 2 bestias. Una sale del mar y la otra de la tierra. Estamos aquí en el capítulo 16 y hay 2 copas, la segunda y la tercera, y la una se derrama sobre el mar y la otra se derrama sobre los ríos o sobre la tierra. Hay una relación, pero recuerden que hay 2 bestias. La primera bestia es el dragón, ¿se acuerdan? Y el dragón dijimos que tiene una relación directa con Satanás, que fue echado desde el cielo. El dragón surge del abismo, o surge del agua, o surge de las profundidades del mar. No estamos diciendo que el mar es el mundo, no podemos decir eso. Pero sí hay una relación en algunos textos bíblicos donde compara el mar con las profundidades de los pueblos, con los gobiernos y con las naciones. Algunos dicen que mar igual a mundo, es decir, mar igual pecado. No podemos decir eso, porque entonces no nos pudiéramos bañar en el mar, ¿sí? Y también la Biblia dice que hay un mar de vidrio en el cielo, ¿sí? Entonces sería un uso inadecuado. Pero sí podemos decir que en algunos lugares de la Biblia el mar es comparado con las inmensidades del mundo, las inmensidades de los gobiernos y de la maldad. Y la primera bestia en Apocalipsis sale del mar. Dice la Biblia: Juan se puso a la orilla de la tierra y vio salir una bestia. Y esa bestia venía del mar y era terrorífica, y era dañina, y era destructiva, era dragónica, ¿sí? Y la segunda bestia surge de la tierra. Recuerden también que dijimos que en una de las señales que Juan ve, dice que descendió del cielo una gran señal poderosa, ¿sí? Con el sol que resplandecía y que representa a Cristo, y tenía un pie en el mar y otro pie en la tierra. ¿Recuerdan? Así como hay 2 bestias malignas, perversas, reptilescas que salen de abajo, hay uno que desciende de arriba y que domina tanto el mar como la tierra. Un pie en el mar, un pie en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que aunque el mal sea diseminado por toda la tierra, que Dios creó, tanto el mar como la tierra firme, hay alguien que gobierna el cielo y la tierra y los mares, y se llama el Señor Jesucristo, y que va a traer juicio soberano y poderoso contra todas las superficies de la tierra y contra la humanidad, en este caso contra los hombres en el mar. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Qué es lo que nos podemos imaginar? Si el mar está en su condición normal y se derrama una copa, un líquido, una sustancia, ¿qué es lo más posible que suceda? Que se suba a la superficie y que se genere una gran inundación. Y esa gran inundación es comparada con el diluvio. El diluvio, ustedes pueden ir conmigo allí en Génesis capítulo 8,
versículo 21 en adelante, dice, o versículo 15, versículo 20 primero, dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves, los cielos, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Si se derrama la copa, recuerden que dijimos que la copa no es una pequeña copa de brindis. Hay algunas traducciones que prefieren traducir una taza, porque realmente no es una copa, es un tazón, ¿sí? O es una taza, o es una palangana grande, o es una vasija grande que se derrama. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho anteriormente, el original no dice una pequeña copa, sino un tazón, o una enorme taza que se derrama. Tanto así que ese líquido o esa sustancia viene desde el cielo y cae sobre el mar y logra causar un gran efecto invasivo o de inundación. Lo que está diciendo aquí es, Dios derrama su ira sobre el mar. ¿Qué es lo que puede suceder si hay un juicio de Dios sobre el mar? Una inundación. Ahora tenemos un equivalente en Génesis, ya sucedió una inundación. ¿Qué fue lo que Dios abrió para que hubiera una inundación? Dice, abrió todas las fuentes de agua del cielo, las cataratas de los cielos, y cayó agua y agua y agua y se inundó la tierra. Lo que nos está diciendo aquí es, Dios va a traer un juicio sobre la humanidad y ese juicio es severo y va a traer muerte. ¿Cómo lo podemos entender? Como el juicio que Dios trajo a los hombres en el diluvio, donde hizo que las aguas subieran y subieran y subieran a tal punto que causara una inundación donde nadie se pudo salvar. Aquí no está hablando de una guerra de dos naciones, ni está hablando de contaminación en el mar, ni está hablando de muerte de atunes y de bacalaos. Aquí lo que está diciendo es de una gran inundación jurídica, judicial, que viene de Dios sobre la tierra para causar muerte y destrucción. Recuerden que las mareas no causan destrucción, pero los tsunamis sí, o los maremotos, porque cubren superficies pobladas o cultivadas, o en el caso de una gran inundación donde se mezcla toda clase de sustancias y lodo y basura y palizas de palos y de árboles, causa una gran inundación y causa muerte. Lo que está diciendo aquí es, Dios va a traer una destrucción o un juicio usando el mar. Tácitamente es eso. No pensemos de otra manera porque nos confundimos. Similar al que sucedió en el diluvio. En el diluvio Noé predicó y nadie le creyó. Sin embargo, Dios trajo una inundación de todos los ríos y los mares y destruyó. Lo segundo que dice acá, y este se convirtió en sangre. Se tiñó de rojo el mar. Algunos dicen que este es un fenómeno extraordinario y ha sido estudiado por algunos científicos, o algunos médicos, o algunos analistas sobre por qué la Biblia dice que este mar, o el mar, al caer esta copa sobre el mar, se convirtió en sangre. Entonces algunos hablan de un fenómeno de aumento de la salinidad. Entonces que a mayor temperatura, es decir, a mayor o a más bajo nivel en el mar, se puede convertir el agua roja, ¿sí? Entonces hablan, por ejemplo, del mar muerto, que está por debajo del nivel y que entonces tiene una alta concentración de sal y que eso puede hacer que el mar se vea como, o el agua como rojizo o como rosada, ¿sí? Otros hablan de unas algas marinas que se producen en algunos lugares y que esas algas hacen que el mar se vea rojo. Y otros hablan de un fenómeno pues de extraterrestre, ¿sí? Porque lo misterioso lo interpretan así. Nosotros no podemos decir que es que hay una alta concentración de sal en algunos lugares o una temperatura mayor y entonces produce esto.
O que en algunos lugares, ¿cierto? En Italia o en Norteamérica o en algunos lugares del Mediterráneo se ha visto ese fenómeno y se ha comparado con este texto. Aquí no dice un lugar se convirtió o se puso rojo. ¿Qué es lo que dice acá? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Cuál mar? El mar. Recuerden que todo el mar está comunicado, todos los océanos están comunicados. Aquí no dice que fue una pequeña parte o un pequeño lugar donde se vio ese fenómeno y que se pudiera demostrar el cumplimiento de esta profecía. Aquí lo que está diciendo es la segunda copa se derramó sobre el mar, entiéndase todo el mar, y no una parte, no una porción, se convirtió en sangre o se tiñó de sangre. ¿De qué nos está hablando? No está hablando de algas marinas, no está hablando de densidad de sal en algún lugar, no está hablando de un mar como el Mar Muerto que está por debajo del nivel del mar y entonces su concentración de sal y su temperatura hace que tenga este fenómeno rojizo o rosado. Lo que está diciendo es todo el mar se convirtió en sangre. Entonces alguno dice, la muerte de los pescaditos, ¿sí? La muerte de las especies que están en extinción, entonces es la que está convirtiendo o está causando este fenómeno. Pero estas especies que están en extinción no se están matando y dejando allá, sino que se sacan para consumo. Y si se sacan para consumo, la sangre de esos peces no queda en el mar como para que pudiéramos decir que se tiñe de rojo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, ¿cuál es la clave acá? Dice se convirtió en sangre, no dice se convirtió en rojo, o en rojizo, o en apariencia de rojo. Dice se convirtió en sangre. Ahora, ¿hay duda? Si hay duda, aquí nos da la explicación. Sangre como de muerto. Es decir, ¿de qué tipo de sangre está hablando? ¿Y de qué tipo de muerte está hablando? Recuerden que desde Génesis 3 hay derramamiento de sangre. Y Génesis 4 hay sangre que clama en la tierra por justicia. Y la sangre es el testimonio jurídico de que se requiere justicia, o el testimonio evidente o la prueba de que hubo una masacre, un homicidio, y que se tiene que hacer justicia por ese muerto. Y se convirtió en sangre como de muerto. Hermanos queridos, lo que está diciendo aquí es que esta gran inundación, o esta copa que se derrama sobre el mar, va a traer como consecuencia muerte. No es que el mar se tiña de rojo, imposible. Pero ¿qué es lo posible cuando hay una inundación? Que hayan muertos. Y si hay muertos, pues la muerte se demuestra con sangre. No hay vida porque hubo derramamiento de sangre. La forma más fácil como muere una persona en el mar es por ahogamiento, ¿sí? Entonces es lo más común. Fue lo que sucedió en el diluvio. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que los hombres clamaban a Noé que les abriera la puerta del arca y luego ellos se fueron ahogando rápidamente? Lo que está diciendo aquí es, va a haber tantos muertos con esa inundación, tantos que serán juzgados con esa inundación, que terminará el mar como si hubiera estado lleno de sangre. Recuerden cuando vimos en el capítulo anterior que dice que la sangre subía hasta el freno de los caballos, ¿cierto? Casi 1,5 metros de altura de sangre, pero era un símbolo hablando del lagar y diciendo que ese lagar donde se pisaba la uva iba a ser el lugar de la justicia de los incrédulos. Ahora estamos ante el mar que se usa para navegación y que se usa para diversión, ahora va a ser constituido un lugar de justicia. Para nosotros hoy en día en sociedades contemporáneas, el mar es el lugar más codiciable para cualquier tipo de diversiones o de placeres. Es el mar, las ciudades del litoral, ¿sí? Todo el mundo quiere ir a la orilla del mar. ¿A qué? A divertirse. Las ciudades más lujuriosas en el mundo, las ciudades más perversas, las ciudades más costosas, donde hay más prostitución, donde hay más maldad o donde se desarrolla más la maldad, son las ciudades del litoral. ¿Dónde se hacen todos los carnavales en el mundo? A la orilla del mar. ¿Dónde se hacen los principales congresos y encuentros mundiales? A la orilla del mar. ¿Dónde van los grandes empresarios a hacer sus celebraciones?
¿Dónde se rinde más culto al cuerpo? Sí, a la belleza, al poder, al placer, a la orilla del mar. Y no estamos diciendo que no podamos ir al mar. Podemos ir y debemos conocer el mar y darnos un paseíto. Lo que estamos diciendo es a las orillas del mar o en el litoral o en las playas o en las islas, son lugares especiales para la perversión y la maldad. La Biblia dice Dios va a traer juicio sobre el mar. El hombre lo ha usado para su placer, para navegar, para conquistarlo, pero ahora Dios lo va a usar para traer juicio y traer muerte, así como en el diluvio. Y eso es interesante. Esto es muy, muy importante. Y se convirtió en sangre como de muerto. Alguien diría, pero si uno muere ahogado, pues no hay sangre. Bueno, pero la Biblia está diciendo que realmente esas personas mueren y se hace justicia. Se hace justicia porque al ellos morir se tipifica que su sangre judicialmente anuncia la justicia de Dios, como de muerto. Y luego dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. El capítulo que leímos hace un rato de Génesis capítulo 8, o la parte final del capítulo donde habla del juicio, dice, y todos los hombres murieron y murió todo ser vivo. Aquí está diciendo que el mar se tiñe de rojo y que el mar trae, o esa inundación trae como consecuencia la muerte. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que la Biblia compara en este texto que los mares o la multitud de aguas son pueblos y naciones. Cuando la Biblia dice que esas naciones y pueblos son inundados, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios va a traer justicia y va a juzgar la maldad de esas naciones o esos gobiernos, trayendo muerte sobre ellos. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Y luego en segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en Jeremías 18, 17 dice, como viento solano los esparciré delante del enemigo y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. El versículo dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerden que la única metáfora que hay aquí en el versículo 3 del capítulo 16 es como de muerto. Los demás no son metáforas, son hechos reales, son verdades absolutas. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿Eso es real o es una metáfora? Es real. Dios derrama un juicio sobre el mar. ¿Sí? Luego dice, y este se convirtió en sangre. ¿Real o metáfora? Real. No dice parece, es posible, quizás dio la apariencia de que no, el mar se convirtió en sangre, es real. No dice como sangre, no dice una apariencia rojiza, escarlata, rosada. Como de muerto, dice, y murió todo ser vivo. ¿Eso es real o un símbolo? Es real, murió. No dice parece, quizás, posiblemente mueran algunos. Recuerden que cuando hubo derramamiento, el toque de las trompetas, que hubo un juicio sobre el mar, dice que ese juicio alcanzó la tercera parte. En el juicio de las trompetas era dosificado. Recuerden que eran unos anuncios o advertencias o notificaciones. Pero en este caso de las copas no dice que fue la tercera parte de los seres vivos o vivientes del mar que murieron. ¿Cuántos murieron? ¿Cuáles murieron? Dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. En las trompetas fue la tercera parte. ¿Por qué aquí alcanza todo? Porque estamos hablando de las plagas postreras, es decir, de la parte final, donde nadie escapará. Las trompetas eran advertencias, anuncios sucesivos. Aquí estamos ante la aplicación plena de la justicia de Dios sobre la humanidad.
Y gran parte de ese juicio, en este caso en el orden que estamos, de la segunda copa, viene sobre el mar y sobre los habitantes del mar. ¿Quiénes habitan en el mar? Entonces alguien diría, pues monstruos, animales, pero ¿quién más habita en el mar? Hombres. ¿Quiénes son los que están en las embarcaciones? ¿Sí? Grandes grupos de ejércitos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están en las playas, en las islas? Gran parte del comercio del litoral es en explotación marina, minera, en embarcaciones, en cuadrillas militares, pero también gente en diversión. Pero como aquí está hablando de una gran inundación, ¿a quién abarca? No solo a los que están en el mar, sino también a todos, porque la inundación es enorme. Dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. No habla de una destrucción parcial, sino total. Hermanos queridos, aquí no está hablando de contaminación ni de conservación de especies en extinción. Aquí está hablando de hombres y mujeres que se han rebelado a la ley de Dios. Y por haberse rebelado contra Dios, ¿qué les espera? Juicio, y ese juicio es muerte. El alma que pecare, morirá. Ellos han pecado, no se han acercado a Dios, se han rebelado contra Él. ¿Qué merecen? Muerte. ¿Y qué reciben? Muerte. Es interesante porque el texto no dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en juicio divino sobre ellos, y fueron condenados. No dice eso. Dice, se convirtió en sangre y murieron. ¿Cuál es la evidencia de que una persona murió? La sangre. La evidencia judicial, la evidencia forense de que una persona murió es sangre. ¿Qué dice acá? ¿Cuál era la sentencia antes de caer Adán y Eva en pecado? El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y murieron en pecado. Pero Dios los acogió con su gracia. Les perdonó sus pecados y les dio vida eterna. A su pueblo Dios lo alcanza con su gracia y le da vida eterna. A los incrédulos, ¿qué hace? Los dejó. Pero al final del día, como está registrado aquí en el texto, ellos serán juzgados. Pero ¿cuál es la evidencia de que ellos violaron la ley? Se rebelaron y merecen la muerte. Es importante esta noción, porque si no tuviera aquí el texto la noción de sangre y de muerte, nosotros pensaríamos que fue una condena simplemente de que pasaron a otro estado. Algunos dicen eso, ¿no? El impío o el malo pasa a otro estado, pero no muere y no es juzgado. No, la Biblia dice, él tiene que morir, porque aquí hay evidencia jurídica, hay pruebas contundentes, reales de que ellos violaron la ley de Dios y que están en contra de Dios. No solamente reciben juicio, tienen que pasar por la muerte. Y la muerte es un hecho real, histórico, natural, de que ellos obraron en contra de Dios, porque el alma que pecare, morirá. Y porque está establecido que todos mueran para luego enfrentar el juicio. La copa de la ira de Dios indica el juicio. ¿Pero qué indica que ellos van a recibir el juicio? Que van a morir. Se derrama su sangre y mueren. Ahora, si nosotros equiparamos estos dos hechos con lo que hemos visto en otros textos, dice la Biblia que esta bestia primera y esta bestia segunda, ¿qué causaron contra los creyentes? Muerte. Estos emperadores mataron a los testigos, mataron a los creyentes, persiguieron a los hijos de Dios. Dice la Biblia que de forma inclemente les mataban, derramaban sangre y se confabulaban con esa sangre de los mártires. En algunas ceremonias de emperadores dice la historia que ellos mezclaban la sangre de los mártires con vino y celebraban y decían, lo logramos. No solamente se emborrachaban con vino, sino que traían la sangre de los mártires y decían, mira, acá está la prueba de que los matamos y los vencimos. Y se embriagaban. Eso hizo Pilato y otros muchos emperadores hicieron eso. ¿Cómo era la maldad o cómo fue la maldad de estos grandes emperadores? Que no solamente mataban inclementemente, sino que celebraban. ¿Recuerdan cuando mataron a los dos testigos? ¿Qué hicieron? 3 días y medio haciendo un bacanal alrededor de estos cadáveres y diciendo, los matamos, lo logramos, y alrededor de su sangre celebraban. Ahora, ¿qué viene sobre ellos?
el juicio de Dios, y se verá su sangre también, y se atestiguará que ellos murieron. No quedaron adormecidos, no quedaron en un estado cataléctico o de silencio o de quietud o de un paro, adormecidos. No, ellos realmente tienen que morir. ¿Por qué? Porque eso está establecido. Y segundo, porque a través de la muerte Dios da un paso natural para que ellos sean juzgados eternamente y para siempre. No quedan adormecidos. Así como el pecador no está adormecido sino muerto, el impío tiene que morir para ser juzgado. Y aquí lo que dice es: la segunda copa viene sobre el hombre. Recuerden que la primera copa dijimos que es una justicia de Dios, o es la sentencia de Dios sobre los hombres que placenteramente se dedican a su lujuria. Este es para aquellos que se dedican a vivir sin Dios y tendrán que ser juzgados. Y el mar se tiñó de rojo y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Por qué hay muerte? Porque está establecido. Segundo, porque es la forma como Dios va a juzgar para que todos estos incrédulos pasen al juicio eterno. Leamos algunos textos. Génesis 1, 21 y 24 dice: creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas según su género, y toda ave según su especie, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y luego Génesis 2:19 dice: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese como las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Animales vivientes, dice acá. Y en el otro texto dice ser viviente, animales vivientes, seres vivientes, refiriéndose no a las plantas, sino a los animales, a los monstruos, a las especies animales. Pero luego cuando crea al hombre dice alma viviente, es decir, alma inmortal o ser inmortal. Y aquí en el texto dice: y murió todo ser vivo, refiriéndose a todos los animales y refiriéndose a todos los hombres, que también son seres vivos o seres vivientes, pero inmortales. El juicio real no recae sobre los animales, porque los animales no se rebelaron contra Dios. El juicio real recae sobre el hombre que se rebeló contra Dios. Y la Biblia dice que él va a morir. No muere en pequeña proporción, mueren todos. Esto es un juicio extraordinariamente grande. Alguien puede estarse preguntando: ¿por qué con una inundación? Si Dios prometió en Génesis que no volvería a destruir la tierra con inundación. Aquí no está diciendo que Dios va a destruir la tierra con otra inundación. No estamos diciendo eso. Ya ese hecho sucedió. Lo que está diciendo es que así como Dios creó los cielos y la tierra, y así como separó los mares de la tierra, así Dios va a juzgar todo lo que está tanto en los mares como en la tierra. ¿Cómo lo va a juzgar? Con fuego. ¿Sí? Pero aquí lo dice que va a ser como una copa que se derrama para mostrarnos que ese juicio viene también sobre el mar, y luego otra copa sobre la tierra, y así sucesivamente, pero para mostrarnos que todos los elementos de la creación y todos los aspectos de la creación serán juzgados, no quedará ni uno por fuera. No va a quedar ningún elemento de la creación fuera del juicio, porque si queda fuera del juicio, el juicio no es pleno y absoluto. Serían 5 copas o 6 copas, pero no 7. Y 7 son la plenitud del juicio de Dios sobre la creación. Hermanos queridos, esto es supremamente importante para nosotros. Dios traerá a juicio toda obra de los hombres. El hombre se dedica al placer y a la lujuria, Dios lo va a juzgar. Toman esos lugares paradisíacos para hacer grandes paraísos de placer y de lujuria, Dios va a juzgar, va a traer muerte. ¿Cómo? Pues de las maneras que Él quiera, soberanamente, agitando el mar, inundaciones, deslizamientos, tormentas eléctricas, como Él quiera. Lo importante aquí no es la forma, sino el juicio que viene de Dios sobre la creación y cómo nadie podrá escapar. ¿Cuál es la esperanza para el creyente? Que Jesucristo ya tomó el lugar nuestro y nos perdonó por gracia. Y aunque veamos y contemplemos esos juicios,
esos juicios no alcanzarán a los creyentes. Puede que muramos en algunos hechos naturales, pero no moriremos eternamente, porque el Señor está con nosotros. Y así como en el diluvio de Noé dice que los creyentes estaban a salvo, ¿recuerdan? El texto que leímos dice, y solo se salvó, ¿quién? Noé y los que estaban dentro del arca. En estos juicios también, ¿quiénes serán los únicos salvos? Los creyentes, los elegidos, aquellos que están a salvo por la obra preciosa de Dios. De tal manera que no nos debemos angustiar. Esta serie de copas no es para angustiarnos. Esta serie de copas es para que veamos que Dios es justo y que nadie quedará impune delante de Dios. Pero también esta serie de juicios es para que veamos que vale la pena confiar en el Señor. Que vale la pena entender y comprender y vivir el Evangelio, porque nosotros tenemos una esperanza que no tienen los incrédulos. ¿Cuál es la única esperanza para el incrédulo? Ellos dicen, pues la única esperanza mía es morir. Pero cuando ellos mueren, ¿a qué se enfrentan? La única esperanza para nosotros no es morir. La esperanza para nosotros es vivir. ¿Sí? Cuando nosotros morimos, no estamos felices por morir. Estamos felices porque vivimos. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No porque muero y se acaba todo, sino porque al morir aseguro la vida o paso a la vida eterna. Hermanos, aquí lo que está diciendo es los incrédulos, lo único que les espera es muerte, pero esa muerte es propiciada por Dios como consecuencia natural o como una plaga natural por su injusticia y su rebelión contra Dios. Es importante que nosotros confiemos en el Señor. Muchas veces nos desalentamos porque no vemos justicia y vivimos en unos sistemas tan injustos. Nuestros gobiernos, nuestros sistemas jurídicos, las entidades internacionales y nosotros también, todos tan injustos. Pero Dios es justo. ¿Sí? Algunos dicen que la justicia cojea pero llega, pero la justicia de Dios ni cojea ni tarda. La justicia de Dios es precisa, oportuna, plena y absoluta. La justicia de Dios llega con precisión y oportuna. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Cuando los hombres estaban en sus mayores placeres, en sus mejores cruceros en alta mar, ¿qué viene de parte de Dios? Juicio. Cuando estaban más desprevenidos, cuando estaban haciendo planes para placeres y para lujuria, ¿qué viene sobre ellos? Juicio de Dios. Y ese juicio los alcanza y los destruye y no queda nadie a salvo. Pero nosotros estamos a salvo. Recuerden que en este capítulo, el preámbulo de él es los creyentes están sobre el mar de vidrio. Interesante. En el otro mar, rojo de sangre y muertos, lleno de contaminación y de pudrición. ¿Y dónde están los creyentes? En el mar de vidrio, sobre ese mar o sobre esa superficie, contemplando la justicia de Dios. Me llama tanto la atención el libro de Apocalipsis, porque nos da esperanza. No es un capítulo de miedo, sino un capítulo de esperanza. Ustedes y yo presenciando la justicia de Dios. Y hoy estamos aquí a salvo, presenciando que Dios trae justicia sobre los incrédulos. No es si nos gusta o no, es que debe ser así porque Dios lo estableció. El alma que pecare, morirá. Ellos han pecado igual que nosotros, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros a diferencia de ellos. Como ha tenido misericordia, estamos a salvo. Como a ellos los dejó a su libre desvarío y los entregó en sus propias concupiscencias, sobre ellos vendrá la copa de la ira, que cayó sobre Cristo y que nos sustituyó a nosotros de morir. Gloria a Dios por eso. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para mantenernos firmes y para nunca perder la esperanza en la justicia de Dios y para no tomar la justicia por nuestros propios medios. Tenemos que insistir, hay movimientos hoy en día entre algunos sectores del cristianismo, especialmente reformado, que dicen que tenemos que hacer resistencia civil y que si toca tomar las armas, que las tomemos, y que si tenemos que sublevarnos al Estado, nos sublevemos, y que si tenemos que ir en contra de las decisiones, que lo hagamos porque tenemos poder civil y político. La Biblia dice que Dios le dio a la iglesia el poder de la palabra y al juez le dio el poder de la espada o al Estado. Ustedes y yo tenemos el poder de la palabra. Sí tenemos que hacer resistencia, pero la resistencia es con los medios de gracia. Esa es la resistencia. Dice la Biblia, resistid al diablo
y él huirá. Pero ¿cómo resistimos? Con los medios de gracia, no con armas, ni con espada, ni con misiles, no es con rifles. Resistimos a Satanás con los medios de gracia, la oración, la palabra, congregándonos, participando de los sacramentos, viviendo en santidad. Así resistimos al diablo y él huirá. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, agradecidos por tu justicia que ha operado en Cristo a favor de tus hijos, no por mérito, sino por gracia. Agradecidos porque derramaste tu sangre en la cruz. A los impíos les derramas la copa de la ira y sobre nosotros derramaste tu sangre para perdonarnos. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! A ellos venga su sangre y venga la sangre de los mártires que ellos acribillaron injustamente. Pero a nosotros derramas tu sangre sobre nuestras culpas y nos libras de condenación. Cuánto gozo y esperanza tenemos en Cristo y en su obra preciosa. Ayúdanos a valorar tu evangelio, a apreciar tu sacrificio y a entender que tú eres juez justo. No nos dejes confiar en nuestra propia justicia, que no confiemos en la justicia humana, aunque tenemos sistemas jurídicos y tenemos que servirnos de ellos, que confiemos únicamente en ti, en tu justicia que es plena y absoluta. Ayúdanos a entender que el hombre se ha rebelado contra ti y lo único que le espera es juicio y condenación. No podemos esperar tiempos mejores para una sociedad impía y perversa. No podemos esperar tiempos de progreso para estados inmorales y corruptos. No podemos esperar mejores tiempos para gobiernos tan impunes como los que tenemos. Nosotros tenemos que esperar esperanza y esperar justicia solamente de ti y en ti, que eres juez justo y que con tu ley juzgas las obras de cada uno de nosotros. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos fe y gracias por tenernos a salvo aquí en este santuario, aquí en la fe del Evangelio, creyendo en ti y viviendo para ti. No importa en qué contexto estemos, no importa en qué realidad tengamos que elaborar o convivir de perversión, de maldad y de injusticia, pero en nosotros opera la justicia que ha sido derramada por Cristo Jesús. Ayúdanos a entender eso y a vivir con gozo y alegría. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.